Catequesis número 21. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes son, por institución divina, los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa? Los personajes más venerados de la Iglesia después del Papa son, por institución divina, los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los pastores de los fieles, puesto que el Espíritu Santo, para gobernar la Iglesia de Dios en las sedes que se le han encomendado, con dependencia del romano pontífice. ¿Qué es el obispo en su propia diócesis? El obispo en su propia diócesis es el pastor legítimo, el padre, el maestro, el superior de todos los fieles eclesiásticos y seglares que pertenecen a la misma diócesis. ¿Por qué llamamos al obispo pastor legítimo? Llamamos al obispo pastor legítimo porque la jurisdicción, esto es, el poder que tiene de gobernar a los fieles de la propia diócesis, se le ha conferido según las normas y leyes de la Iglesia. ¿De quiénes son sucesores el Papa y los obispos? El Papa y los obispos son sucesores de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y los obispos son sucesores de los apóstoles en lo que mira al gobierno ordinario de la Iglesia. ¿Debe el fiel estar unido a su propio pastor? Sí, todo fiel eclesiástico o seglar debe estar unido de entendimiento y de corazón a su propio obispo, en gracia y comunión con la sede apostólica. ¿Cómo debe portarse todo fiel con su propio obispo? Todo fiel eclesiástico o seglar debe reverenciar, amar y honrar a su obispo y prestarle obediencia en todo lo que se refiere a la cura de almas y al gobierno espiritual de la diócesis. ¿De quién se ayuda el obispo en la cura de almas? El obispo en la cura de almas se ayuda de los sacerdotes y principalmente de los párrocos. ¿Quién es el párroco? El párroco es un sacerdote designado para presidir y dirigir con dependencia del obispo una parte de la diócesis que se llama parroquia. ¿Cuáles son los deberes de los fieles para con su párroco? Los fieles deben estar unidos con su párroco, escucharle con docilidad y profesarle respeto y sumisión en todo lo que atañe al régimen de la parroquia, de la comunión de los santos. ¿Qué nos enseña el 9º artículo del credo con aquellas palabras? La comunión de los santos, con las palabras la comunión de los santos. El 9º artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. ¿Cuáles son en la Iglesia los bienes comunes internos? Los bienes comunes internos en la Iglesia son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobrenaturales de la Virgen y de los santos, y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. ¿Cuáles son los bienes comunes externos en la Iglesia? Los bienes externos comunes en la Iglesia son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las oraciones públicas, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. ¿Entran todos los hijos de la Iglesia en esta comunión de bienes?
En la comunión de los bienes internos entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. ¿Por qué no participan de estos bienes los que están en pecado mortal? Porque la gracia de Dios es la que junta a los fieles con Dios y entre sí. Por esto los que están en pecado mortal, como no tienen la gracia de Dios, son excluidos de la comunión de los bienes espirituales. Mañana seguimos con esta cuestión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.